¿Es un cuadrado negro sobre un fondo blanco una obra de arte? Ese tipo de arte ha sido siempre objeto de burla. Se oyen frases como esto lo ha hecho mi niño o qué es lo que estoy mirando. Y ahí está el problema precisamente. La gente necesita algo a lo que están mirando. Esto es lo que se plantea Malevich. Y os voy a explicar un poco cuál es esa filosofía escondida detrás del suprematismo, que es la corriente que él desarrolló. Porque solo mirando sus obras de arte realmente no comprendemos nada, no vemos lo que hay detrás. Para comprender la obra de Malevich, primero tenemos que mirar el cubismo, porque fue la primera corriente artística de vanguardia que se acercó a la abstracción, aunque nunca llegó a perder la figuración por completo. Y es que el cubismo condujo la pintura hacia el arte puro. Ahora bien, ¿qué es el arte puro? Muy fácil. El arte puro es aquel en el que las formas, la figuración, ya no tiene importancia. Es aquel en el que la pintura es el tema en sí. El arte puro le da autonomía a la pintura por primera vez en la historia. Y es que la pintura no tiene por qué necesitar estar ligada a la realidad para ser pintura, para ser arte. Maurice Denis decía que un cuadro, antes de ser un caballo en el campo de batalla, es una composición de líneas, formas y colores. El arte puro se libera de tres grandes cargas: la condición representativa, la condición simbólica y la condición decorativa. La primera, la condición representativa, es el rechazo a la mímesis. El arte puro rechaza la mímesis, rechaza el copiar del natural, el tener que tener siempre el bodegón o a la modelo. Y de hecho acusa al pasado de representar la naturaleza porque piensan que la pintura no puede ser naturaleza de segundo grado. La siguiente carga de la que se libra el arte puro es la condición simbólica, es decir, el tema. El tema de la pintura tiene que ser la pintura en sí, la obra misma. El pintor nuevo hace hablar a la pintura. Los nuevos significados, entre comillas, de la pintura son solamente sus valores plásticos. Es decir, sus valores tonales, el color, las formas, las líneas, los volúmenes y sus interrelaciones en el espacio pictórico, sobre la superficie plana, bidimensional, del lienzo. La tercera es la condición decorativa. Ellos consideran casi un insulto que tú cojas un cuadro y lo pongas en tu salón porque pegue con el sofá. Para, para ellos eso era negar la autonomía de la pintura, tratarla como un elemento decorativo, ¿no? Porque la función del arte es política, ética y estética. Esta obra que vemos ahora mismo es la primera acuarela abstracta, la primera obra abstracta que se conoce. Esta obra era de Kandinsky y dio pie a que Leyer empezara a desarrollar su propia abstracción. Malevich, de esta abstracción de Leyer, hace una relectura y nace de ahí su cubismo, pero es más bien un cubofuturismo, ya que la vanguardia con más éxito en Rusia fue el futurismo. Por ejemplo, este retrato de Mativchin es una versión muy libre de la época del cubismo sintético. Pero es en la ópera futurista Victoria sobre el Sol donde se encuentra el origen real del suprematismo. Malevich creó los decorados para esta obra y uno de ellos era un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Aunque en ese momento Malevich no se había dado cuenta de lo que acababa de crear. Una forma de expresión completamente propia y nueva. Finalmente, en 1915, Malevich crea su cuadrado negro sobre fondo blanco y lo expone en la última exposición de cuadros futuristas 010. Malevich sitúa el cuadrado negro sobre fondo blanco
alto en la esquina de la exposición, casi tocando el techo. Es un lugar muy importante, ya que es allí donde en la Rusia de la época se situaban los iconos religiosos. Malevich lo llama el símbolo y el elemento suprematista básico a ese cuadrado negro. Más tarde pinta el círculo negro, el cuadrado rojo y el cuadrado negro y rojo. Malevich dice que se ha transfigurado en el cero de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, antes del siglo XVI, el cero era considerado nada, no era considerado un número, pero después del siglo XVI pasó a serlo. Y para Malevich pasa igual con el cuadrado. El cuadrado antes no tenía un valor plástico, pero a partir del suprematismo lo tiene. Y de 0 a 10 hay una progresión muy grande. ¿Qué quiere decir? Que este elemento básico del suprematismo, este cuadrado, es tan solo el comienzo. No, Malevich no considera que esté representando un cuadro vacío. Malevich dice que lo que está representando realmente es la sensación de la ausencia de objetos. Malevich leía a Nietzsche y de hecho el cuadrado negro sobre fondo blanco se puede leer como un cuadro nihilista porque es la negación de la luz, cubre todo el ilusionismo pictórico como un eclipse total. ¿Por qué es el cuadrado la forma elemental suprematista? ¿Por qué no lo es el círculo o el triángulo? Muy fácil, porque el cuadrado repite el soporte plano del cuadro. Pero a pesar de todo esto, realmente el cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich no es una abstracción religiosa, sino mística. Malevich dice que el pintor se hallaba expuesto a la influencia de 3 elementos distintos de las culturas correspondientes. El puramente pictórico de Cézanne, el crisalino del cubismo y el plano del suprematismo. Malevich al fin y al cabo era comunista. Él no quería que su arte se quedara encerrado en un museo. Él quería llegar a la sociedad, su arte. Quería crear su propia revolución, transformar a esta sociedad con su arte. Y por eso trataba de hacérsela llegar más tarde a través de la arquitectura y objetos cotidianos. Esta que acabamos de ver es la fase negra del suprematismo, pero la cima del suprematismo la hallamos en esta obra en pantalla, el cuadrado blanco sobre fondo blanco. Vuelve al punto de partida de la primera fase, la figura cuadrada sobre un fondo. Se mantiene tan solo la idea de que el cuadrado tiene figura de fondo, ya que incluso el color ha desaparecido. Pero por cuestiones políticas, a Malevich se le hace volver a la figuración. Y pinta este autorretrato. Se representa a sí mismo como Colón, es decir, como un gran descubridor, con un gran ego. Y lo curioso de este retrato, la razón por la que lo he elegido, es su mano. ¿Por qué tiene la mano en esa posición sobre el estómago? Es muy interesante. Esta posición en cuadros antiguos era la que tomaban en retratos de la corte hombres y mujeres que sostenían un cuadro pequeño, una pequeña representación, una miniatura, normalmente de un santo o de su amada o de su amado, como en este cuadro de Botticelli. ¿Qué es lo que está sosteniendo? Es una ausencia. ¿La ausencia de qué? Del cuadrado negro sobre fondo blanco, que incluso utilizaba para firmar sus obras figurativas. Se creó un pequeño sello que dejaba marcado el cuadrado negro sobre fondo blanco.